Administración de finanzas. La bendición viene por la palabra de Dios. Vamos a leer la escritura. La escritura dice en Números capítulo 22, verso 37 en adelante. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Huzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamoth Baal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto, y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro, y cualquiera cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso su palabra en la boca de Balaam, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí, has proferido bendiciones. Y él respondió y dijo: ¿no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijos de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel.
Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no los maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar, por ventura parecerá bien a Dios que desde allí me lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león, y como leona, ¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio. Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. La bendición viene por la palabra de Dios. Dios quiere manifestar su bendición. Para manifestar su bendición, Dios trajo su bendición sobre sus hijos. Para manifestar la bendición, Dios habló bendición sobre sus hijos. Dios los bendijo, y cuando Dios los bendijo, la bendición salió de Dios por medio de su palabra y vino por la palabra de Dios a la vida de los hijos de Dios. Por la palabra de Dios. En la escritura que hemos escuchado anteriormente, el profeta dice que él hablaría lo que Dios le hable.
cuando Dios vino para poner palabra de Dios en su boca, el profeta habló bendición, para que la bendición se manifestara por medio de la palabra de Dios que Dios habló en el Espíritu. La Escritura dice: sobre los hijos de Dios que tienen que bendecir. Bendecir es ministrar la bendición externamente, pero bendecir es también hablar para que la bendición se manifieste externamente por medio de palabras. Las palabras de Dios que Dios hablar, la palabra de Dios que Dios pone en tu boca. Dios quiere que tú hables, que tú hables para que la bendición se manifieste eternamente. Para que la bendición se manifieste eternamente, tienes que hablar con las palabras de Dios, porque las palabras de Dios son las únicas palabras que hacen que la bendición se manifieste externamente por medio de la palabra de Dios. Por eso Dios habla de que el lenguaje de los benditos es que los benditos, los hijos de Dios, hablan la palabra de Dios para que la bendición se manifieste eternamente. Por eso el profeta, cuando habló en el Espíritu, bendecía cuando hablaba a la nación de Israel, que representa a los hijos de Dios, tanto en el primer pacto como en el segundo pacto. Dios habla bendición por medio de enviados, por medio de apóstoles, de profetas. Dios habla bendición por medio del lenguaje para bendecir que le da a los benditos que son sus hijos, a los cuales Él bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, dentro de esa bendición espiritual, Dios hace que con tu fe hables para que se manifieste la bendición externamente por medio de lo que hables. Es como la profecía. Cuando un profeta profetiza, habla de parte de Dios lo que Dios va a hacer. Cuando se habla el lenguaje de Dios para que se manifieste la bendición externamente por medio de la palabra de Dios, al hablar con fe, también se manifiesta la bendición eternamente por medio de lo que hablas. El profeta habló, y cuando habló, bendijo. La bendición se manifestó externamente por medio de conocimiento de lo que iba a pasar a través de lo que habló el profeta. El rey que trae el profeta para que maldiga a Israel, al ver que las palabras que habla el profeta, lo que hablaba, el conocimiento que hablaba, era discernido por el rey como bendición, el rey, al descubrirlo, lo habla. Le dice al profeta: te he traído para que bendigas, para que maldigas a mi enemigo, y lo has bendecido ya 3 veces. Lo bendijo cuando hablaba la palabra que Dios puso en su boca. Por medio de la palabra de Dios que venía al profeta, al hablar el profeta, las palabras de Dios, salía bendición por medio de palabras sobre los hijos de Dios. La bendición venía sobre los benditos para que
se manifestara la bendición externamente, según la voluntad de Dios, que era bendecir a los hijos de Dios por medio de palabras. Ahora, para los hijos de Dios, Dios escribió en el libro de Romanos: bendecid. Dios no solo está hablando que usen su lenguaje para bendecir, para hacer que la bendición se manifieste eternamente. Dios está diciendo que ministren, que manifiesten la bendición eternamente por medio de sus obras, por medio de administración de finanzas, por medio de administración de la bendición, por medio de administración de la herencia externamente. Dios quiere que sus hijos hagan estas dos cosas: que hablen para que la bendición se manifieste eternamente. La Escritura dice en el libro de Isaías: así será toda palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada. La palabra de Dios es prosperada. Significa eso que la palabra de Dios, al hablarla, produce prosperidad. Cuando tú hablas la palabra de Dios en el Espíritu, inspirado por Dios para bendecir externamente por medio de lo que hablas, transmite prosperidad. Por eso Dios quiere que hables el lenguaje de los benditos, porque como bendito y bendita de Dios, tienes que hablar su lenguaje revelado en el Espíritu, para que la bendición se manifieste externamente. Usted verá que cuando Dios creó los cielos y la tierra, en los primeros versos en las primeras palabras que Dios nos hace conocer, cuando se escribió Génesis, la Escritura dice que Dios bendecía, que no solo bendecía con sus actos y su poder, sino que también bendecía cuando hablaba. Ahora, otro aspecto muy importante es que en las primeras palabras del libro de Génesis, Dios habla de que revela acerca de la restauración y el crecimiento de la iglesia, de que la iglesia, así como Dios restauró, hablando bendición sobre la creación que había creado, sus hijos también, para restaurar, para producir crecimiento según la voluntad de Dios, tienen que hablar el lenguaje de los benditos para bendecir cuando hablen, a fin de que la prosperidad se manifieste, y se manifieste la herencia, y se manifieste el poder de la bendición eternamente, a fin de que se restaure la prosperidad de los hijos de Dios, a fin de que se restaure la verdad de Dios como se vivía cuando en el libro de los Hechos dice la Escritura: y no había entre ellos ningún necesitado. Cuando Dios hablaba en el libro de Génesis, producía orden, un orden que producía que se manifestara la voluntad de Dios y la prosperidad de Dios. La voluntad de Dios era que Adán gobernara y que Adán fuese próspero, para gobernar con justicia sobre la creación según la voluntad de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, los hijos de Dios, Dios también desea que gobiernen y que prosperen. Por eso Dios restaura las verdades que fueron perdidas, que fueron dejadas de enseñar, para que los hijos de Dios ahora, conociendo las verdades que Dios revela y enseña, hablen el lenguaje de los benditos, para que así como Dios en los primeros
palabras del libro de Génesis traigan el orden del diseño de la prosperidad de Dios, a fin de que prosperen y que también hablen el lenguaje de los benditos, para que se manifiesten como benditos y benditas de Dios, a fin de que gobiernen como Dios revela en el libro de Génesis, que quería Dios que sus hijos gobernaran con prosperidad, a fin de que se cumpla lo que dice en el libro de los Hechos, y no había entre ellos ningún necesitado. Dios quiere que hables como bendito. Pero ¿cómo pues hablarás como bendito? Tienes que ir a donde está el bendito. Tienes que buscar al bendito para aprender el lenguaje que habla el bendito. Porque cuando Dios habló a la creación para restaurarla, Dios habló el lenguaje de Él, el lenguaje del bendito. De igual manera, ahora Él quiere que tú hables su lenguaje. La Escritura dice que Dios puso en Jeremías las palabras de Dios en su boca. Ahora Dios nos hace a sus hijos hablar en el Espíritu. La Escritura dice en el libro de Mateo, cuando se narra de que Jesús dice de que habla de las ovejas, Él dice: venid benditos de mi Padre. Dios revela que esa es la identidad de los hijos de Dios. Al ser benditos, tenemos un lenguaje de bendito con que hablamos. El lenguaje que Dios usó para hablar a la creación, a fin de producir la voluntad de Dios en ese lugar donde no estaba la voluntad de Dios. Ahora Dios quiere que tú en la creación, en los lugares donde no está su voluntad, Dios quiere que tú te presentes para predicar, para enseñar. Dios quiere que tú ministres para traer el poder de Dios, y Dios quiere que tú hables como bendito para que se manifieste la bendición externamente, como Dios lo manifestó cuando creó a Adán y Eva, cuando bendijo a la creación. Dios quiere que tú hables. Dios quiere que tú aprendas para hablar como bendito y como bendita. Cuando en el libro de Romanos la Escritura dice: bendecid, Dios quiere que tú hables con bendición que sale de tu boca. Bendición que Dios permite que tú hables y transmitas externamente, para que se manifieste prosperidad a donde quiera que vayas, para que se manifieste lo que dice en el libro de los Hechos: y no había entre ellos ningún necesitado, para que crezca conforme a la voluntad de Dios, conforme a su diseño, conforme a su prosperidad, conforme a su imagen. Jesús, cuando vino, también, al igual que Dios, según se narra en las primeras palabras del libro de Génesis, Jesús también bendijo. Jesús bendijo el pan, Jesús bendijo el pez, Jesús bendijo a los niños, Jesús bendijo a los apóstoles, Jesús bendijo a los discípulos. Jesús hablaba el lenguaje de los benditos, que aprendió del bendito, de su Padre Celestial. Y cuando Jesús lo hablaba, se manifestaba prosperidad. Jesús tomó los panes, los peces, y cuando los partió y los dio a los apóstoles y los repartieron, se multiplicó, porque Él había hablado como bendito. Y se manifestó prosperidad que trae la bendición. Cuando la bendición se manifiesta externamente, cuando un bendito habla. Cuando un bendito habla, la prosperidad y la bendición se manifiesta externamente, para que Dios sea glorificado, para que se manifieste la voluntad de Dios, para que tú seas fortalecido en fe y fortalecida en fe. Dios quiere que, al igual que Jesús, tú hables como bendito. A Jesús se le llamó diciendo, se le preguntó diciendo: ¿eres tú el Hijo del bendito? Y Él dijo: sí. ¿Por qué le dijeron eso? Porque ellos veían que Jesús hablaba como bendito, al igual que Dios hablaba como bendito. ¿Qué se dijo del discípulo Pedro?
y le reconocían que había estado con Jesús. Él también hablaba como bendito, porque era discípulo de Jesús, porque aprendía de Jesús a hablar como bendito, para que al hablar, al bendecir, manifestara la bendición eternamente. Dios quiere que tú hables así, para que crezca y se manifieste la voluntad de Dios en tu vida. El profeta, según leímos en esta escritura, ¿qué hacía él? Actuaba obediente a Dios. Él decía: voy a hablar solo lo que Jehová ponga en mi boca. Y eso hablaba. ¿Qué hablaba? Hablaba de una sola manera, con un solo lenguaje, bendiciendo, 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 porque hablaba en el Espíritu, inspirado por el Espíritu de Dios. La Escritura allí dice que Jehová venía, la presencia de Dios venía. La Escritura dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová venía sobre él, y él hablaba bendición, hablaba como bendito, para ministrar prosperidad, para sanar, para hacer milagros, para prosperar, para producir milagros económicos, para que la bendición se manifieste eternamente. Usted tiene que hablar como bendito, usted tiene que hablar como bendita. Tiene que aprender de Dios, del bendito, a hablar el lenguaje de los benditos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que enseñen a tus hijos y a tus hijas. Manifiesta tu presencia. Háblales para que tus hijos y tus hijas hablen como benditos, hablen como benditas, a fin de que gobiernen y se manifieste la bendición eternamente, para que se manifieste prosperidad, para que se manifieste tu voluntad, tu presencia y tu poder por medio de tus hijos. En el nombre de Jesús, a que bendigan, enséñales a bendecir como tú bendices, como tú le enseñaste a ese profeta, que cuando hablaba la palabra tuya en su boca para bendecir. Padre, en todas las cosas, en todas las áreas, a que ellos hablen para bendecir donde hay enfermedad, donde hay lepra, donde hay muerte, donde hay crisis, donde hay problemas, donde hay escasez, donde hay pobreza. A que hablen en el Espíritu tu palabra, para que manifiesten la bendición eternamente, para que se manifieste prosperidad en el nombre de Jesús, para que se produzcan cuando hablen como benditos prosperidad, riqueza, finanzas, economía, salud, milagros económicos, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros como lo que Jesús hizo al partir el pan y el pez, milagros económicos, señales y maravillas, cuando hablen tu palabra que tú pones en sus bocas. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén.